Les decía que existe entonces también el derecho de retiro. ¿A qué hace alusión el derecho de retiro? Pues su propio nombre lo indica, ¿no? Cuando uno de los socios decide retirarse, irse de la empresa a causa de este proceso de fusión, transformación o escisión, puede hacerlo. Sin embargo, la ley justifica esto mediante dos opciones o mediante dos circunstancias, mejor. La primera es la que genera un aumento o un incremento de la responsabilidad y la segunda, una disminución de los derechos patrimoniales. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Y analicemos el primero. Cuando hay un aumento o un incremento de la responsabilidad. Ustedes saben que actualmente en Colombia existen pues, diferentes tipos de sociedades, como son la sociedad de responsabilidad limitada, existe la sociedad anónima, existe la sociedad colectiva, por ponerlo aquí adelante, sociedad colectiva, existe la sociedad en comandita simple, se las mencioné todas en el primer corte. La sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificadas, que son las famosas SAS. ¿Ok? Entonces, estas entidades que están acá son reguladas por el Código de Comercio colombiano. Esta es la única que no se encuentra regulada por el Código de Comercio colombiano, es la SAS, que se encuentran reguladas por la Ley 1258 de 2008. ¿Ok? De resto, todas las demás se encuentran reguladas en el Código de Comercio colombiano. Profe, que grabe la clase. Ah, ya está grabando. Estoy grabando hace rato. ¿Quién me está escribiendo ahí? A ver. Ya está grabando, Mari. Perdonada, entonces. Listo. Código de Comercio colombiano y Ley 1258 del 2008. Cada una de estas empresas tiene una responsabilidad. ¿Ok? Hasta si una casa tiene 6 de frente y 15 de largo. Terraza, apaga el micrófono. Sí, apaga el micrófono. Ah, Micrófono, 4 terraza. metros. Ya, anda. Listo, entonces. 6 metros de largo y 5 de terraza, listo. Ok. Cada uno de estos tiene una responsabilidad. ¿A qué hace referencia la responsabilidad? No sé si ustedes recuerden eso que vimos en el primer corte. Les decía que las sociedades limitadas responden solidaria e ilimitadamente. Las sociedades anónimas responden hasta el monto de sus aportes. La sociedad anónima también hasta el monto de sus aportes. La sociedad en comandita, tanto simple como por acciones, depende. Son sociedades, por decirlo así, mixtas, que manejan dos tipos de socios. Los socios gestores, que responden solidariamente, solidaria e ilimitada, y los socios comanditarios, que responden solidaria e ilimitadamente. Igual las sociedades en comandita por acciones y las SAS, que responden hasta el monto de sus aportes. Esto que les estoy diciendo aquí, yo ya se los toqué en el primer corte. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, porfa, después de la clase, le echan una lectura, repasan, abren la libreta, desempolvan esa clase y recuerdan esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, básicamente, tengo aquí normatividad, tipo social, tipo de sociedad, y aquí pues la responsabilidad. Básicamente pues a eso hace referencia. ¿Qué pasa? Para manejar un ejemplo claro, tengo la sociedad A
Tengo la sociedad aquí. Tengo una empresa A. Ok. Empresa A, S.A. No, mentiras. A, sí, S.A. Limitada. Pero la sociedad limitada decide fusionarse con la sociedad B, con la empresa B y CIA, es decir, una sociedad colectiva. ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa A siendo una limitada? Hasta el monto de sus aportes. ¿Ok? Quiere decir que los socios responden. Se cortó, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Listo, continúo. Les decía que, para ver un ejemplo de esto, la empresa Profe, A, pero comparte la pantalla. ¿cómo? No está compartiendo la pantalla. Bueno, un segundo. Listo. Les decía que, viendo un ejemplo, tenemos a la empresa A, ¿sí? Que es una sociedad limitada. Las empresas limitadas responden hasta el monto de sus aportes. Dime. Disculpe que le interrumpa. Delfina no puede, Delfina dice que Zoom la sacó y Cindy también dice que no puede entrar. Qué raro. Profe, yo le estoy escuchando muy bajito. Será. Bueno, listo. ¿Y ahí me escuchan mejor? Vamos a acercar un poco el micrófono a ver qué pasa. Listo, entonces mira. Profe. Les decía que estamos viendo un ejemplo. Supongamos que una sociedad limitada decide fusionarse con una sociedad colectiva. Cada una de estas empresas tiene una responsabilidad diferente. La responsabilidad de la limitada es hasta el monto de sus aportes. La responsabilidad de una colectiva es solidaria e ilimitada. ¿Ok? Entonces, si yo o los socios de esta empresa, supongamos que tiene dos socios, socio 1 y el socio 2, van a fusionarse con la colectiva, ellos van a dejar, no rayen la pantalla por favor, ellos van a dejar de tener o de responder hasta el monto de sus aportes. Profe, no se escucha. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Más o menos. Bueno, denme un segundito. Listo, ahora sí, ¿no? Listo, entonces. Bueno, no hemos salido de ese pedacito. Les decía que, ante un ejemplo, una sociedad A limitada decide fusionarse con una B colectiva. Las sociedades responden de forma diferente. Los socios responden ante terceros de forma diferente. La primera, hasta el monto de sus aportes. La segunda responde solidaria e ilimitadamente. Si tengo dos socios que son los dueños de la sociedad limitada y se fusionan con B, que es la sociedad colectiva, quiere decir que ellos pasarán de responder hasta el monto de sus aportes a responder solidaria e ilimitadamente. ¿Sí? Entonces, como aquí hay un aumento de la responsabilidad, ellos no quieren Profe, comprometer yo lo estoy escuchando. todos o nada más tú. A ver, me confirman. ¿Sí se Yo sí lo escucha bien, escucho, profe? profe. Ah, entonces ya el problema es de tuyo. ¿Quién me habló ahí? Listo. Si es uno solo, pues ya el problema es de allá, del internet de allá. Entonces, les decía que el socio que corresponde o que pertenece a la sociedad A, ahora pues va a ser socio de la empresa B. Y por lo tanto va a dejar su responsabilidad hasta el monto de sus aportes a la responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué implica eso? Recuerden, revisen la clase del primer corte donde les expliqué eso si de pronto no lo tienen muy claro y refuercen más estos conceptos para saber por qué el aumento de responsabilidad pues, es de vital importancia para un socio dentro de una compañía. ¿Ok?
Entonces, Bueno, ahí se cumple el primer requisito o la primera causal que nos habla sobre el derecho de retiro. Y la segunda es, por ejemplo, si el socio 1 tiene el 50% de participación dentro de la empresa, el socio 2 el 50%, digamos que aquí, pues, mira que la mitad de la empresa es de él. Sin embargo, al hacer el proceso de fusión, como hay N cantidad de socios, él va a quedar con un porcentaje del 5%. Entonces, hay una disminución, un deterioro, por decirlo así, de sus derechos patrimoniales. Y pues él puede decir, bueno, voy a pasar de una sociedad donde tengo el 50 a tener el 5, pues sencillamente no me interesa, no quiero ser parte de esa sociedad. Entonces hay una disminución de sus derechos patrimoniales y pues opta por retirarse de la empresa porque no quiere tener un porcentaje tan bajito. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas dos condiciones, esos dos requisitos que se tienen, pues un socio puede optar por retirarse o no retirarse antes, previamente a un proceso de fusión, transformación o decisión. ¿Ok? En ambas es exactamente lo mismo. ¿Claro hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Pregunta, muchachos? ¿Todo claro entonces? Sí, profesor. sí, profe. Listo, pues perfecto. Regálame un segundito ahí. Listo, pues. Continuamos entonces. Eso con respecto a la fusión. Ahora hablemos de la escisión de sociedades. Escisión de sociedades. Miren, cuando hablamos de escisión de sociedades, es un concepto que puede confundirse mucho con el tema de fusión. Son muy similares, es decir, ambos hacen referencia a traspasar activos y pasivos, tal cual como ya lo vimos dentro de una fusión. Sin embargo, la escisión se diferencia la escisión se diferencia de la fusión porque en la escisión se permite hacer traspaso en bloque, es decir, proporcional. Traslado un 50% de mis activos, traslado un 70%, un 60%, un 80%. Es decir, quedo con activos y pasivos dentro de mi sociedad, no los entrego todos, como si sucede en la fusión de sociedades. Recordemos que aquí, en el ejemplo que les puse arriba, cuando hablamos de fusión, miren cuánto queda el activo. Lo tenía en 100, después 0, tenía en 30, pasó en 0. Ante una decisión, pues es el mismo caso, solo que se hace un traslado en bloque, un traslado parcial. Entrego de los 100 millones que tengo solamente 60 millones y me quedo con 40. ¿Okay? Es decir, un 40% de lo que tengo lo traslado a la entidad B. Entonces, cuando hablamos de escisión, es trasladar pero proporcionalmente, trasladar en bloque parte de mis activos y pasivos a otra sociedad, ¿ok? Igualmente, el Código de Comercio nos lo define como una reforma estatutaria, ¿sí? Muy similar a la definición de, de fusión, pero dice que es una reforma estatutaria en la cual una sociedad traspasa parte de sus activos y pasivos en bloque a una sociedad ya existente o a una completamente nueva. Es decir, la misma definición, solo que en este punto, en este proceso de decisión, se traslada proporcionalmente, no se traslada todo. ¿Qué genera eso? Que la sociedad que entrega, denominada extendida, ya no entra en causal de disolución, porque su patrimonio no es cero. Sí se ve reducido su patrimonio, pero muchas veces pues, no alcanza a entrar en proceso de liquidación
porque no entrega la totalidad de sus activos y pasivos. ¿Ok? Entonces esa es una de las diferencias, entre otras, digamos, que se marca, es la que más nos interesa conocer ahora, y pues son procesos que se dan mucho, sin embargo, tienen esa gran diferencia al momento de optar por uno u otro procedimiento. ¿Dudas hasta ahí? ¿Quedó claro el término de decisión? Obviamente yo cuando se los mande, se los mando ya con la definición de decisión y pues con algún otro ejemplo. Pero creo Profe, es que como si un socio, o sea, la otra compañía queda con él, o sea, queda como si fuera un socio, por decirlo así, con el 40% de todos sus activos, de todas las acciones que tiene, algo así, ¿no? entrega. En el Ajá, ejemplo de entrega. arriba entregas todo. En el Sí, pero en ejemplo esta de solo entregas el 40%. exactamente, entregas una parte, O el 30, sea, el que 40. solo esta, como no entra en disolución, o sea, esta queda con el 60% de su totalidad y este es el dueño de su 40%. Así. Exacto, así, exactamente. ¿Sí? Entrega, así es. Listo, muchachos. ¿Ok? Entonces son procesos muy similares, pero que tienen esa gran diferencia. Y existe también la transformación de sociedades. Y este proyecto de transformación, lo primero que debemos indicar es que el tipo interviene en una sola empresa. La misma empresa es la que se transforma. No es como en fusión y en decisión donde intervienen dos o más empresas. Una empresa traslada a otra sus activos y pasivos. Aquí no. Aquí la transformación es la misma empresa. Entonces, ¿qué es una transformación? Cuando una entidad decide abandonar su tipo social y adoptar uno completamente nuevo. ¿Cómo así? Soy una sociedad limitada, una sociedad colectiva. Quiero dejar de ser una sociedad colectiva para ser una sociedad ilimitada. ¿Okay? Eso lo puedo hacer mediante el proyecto de transformación. Dejo de ser colectiva para pasarme a una limitada. Miren que siempre soy la misma empresa o siempre es la misma empresa. Colectiva paso a limitada. Pero ese proyecto de cambiar el tipo social se denomina transformación. Puedo hacer cualquier caso que a ustedes se les venga a la cabeza. De colectiva limitada, de limitada a colectiva, de colectiva a SA, de SA a SNC, de SNC a SNC, de SAS a limitada, en fin, cualquier caso, cualquier cruce entre los tipos de sociedades se puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, una transformación de sociedades básicamente es eso. Es cuando una empresa abandona su tipo social y adopta otro completamente nuevo. ¿Ok? ¿Claros hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profe. Ok, listo. Yo les voy a mandar a ustedes unos talleres de combinación de negocios. Básicamente son 6. Les voy a mandar 2 de transformación, 2 de decisión, 2 de fusión, para pues ya en la próxima clase, el próximo martes, empezar a reforzar o hacer la parte práctica, la parte contable de estas operaciones. ¿Okay? Sin embargo, necesito que vayan repasando ese tema de la responsabilidad, si no les quedó claro. Va a quedar igualmente, les voy a mandar cuando les envíe los talleres también este archivo de Excel más completo, ¿sí? Con toda la información de la decisión, de la transformación, de la fusión que acabamos de ver, para que después les quede la clase, el que no alcanzó a tomar apuntes, pues ahí lo tiene, y le eche una breve repasada, y el próximo martes arrancamos entonces con los casos prácticos. Vamos a ver casos de fusión, transformación y decisión, cómo se aplican, cuál es la diferencia en materia contable, qué es eso de la relación de canje, mejor dicho, todo lo que interviene dentro de ese proceso. ¿Qué pasa si un socio se retira, hace uso del derecho de retira, antes o después del proyecto de transformación, decisión o fusión? Es decir, todo lo que se relaciona en materia contable con este tema de combinación de negocio, ¿vale? Entonces, 8:45, faltan 15 para las 9. Dejemos hasta ahí, muchachos, y nos vemos el próximo martes si no tienen más preguntas. Dale, profe. Gracias. Listo, muchachos, nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao, que les vaya bien. Profe, ¿puede mandar por el grupo de WhatsApp lo que debemos más o menos ir repasando, investigando para Pues estar más repase. preparados para la próxima clase? Sí, hasta el momento pues les hablé de la responsabilidad que fue lo único que le toqué en primer seguimiento. Todo ese tema de sociedades que yo les indiqué
en el primer Ah, corte. bueno. Eso, sociedades, teoría de las sociedades del primer seguimiento, que básicamente esto se relaciona con eso, ¿vale? Igualmente les voy a mandar este Profe. archivo y ahí te guías. Dime. ¿Usted pasó lista? Sí, pero ustedes no saben. ¿Ah? Sí pasé lista, pero ya yo sé que se conectaron 33 de 38 y sé cuáles fueron los 5 que faltaron. Aquí me aparecen quién está conectado, pues ya yo sé quiénes no entraron. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, listo, muchachos. Entonces, nos vemos el próximo martes. Que les vaya muy bien. Vale, profe, Ya. gracias. Nos Chao. vemos. Chao. Listo, pues. Gracias, profe. Chao.